Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Laura y Pete estaban sentados en la sala de espera del vuelo 3425 a Bali, tomados de la mano. Después de todas las preparaciones, fue agradable finalmente pasar por todas las formalidades. Laura cerró los ojos, era muy temprano después de una noche tardía de intimidad. Ella necesitaba estas vacaciones. Iba a ser un año largo, sí, 2 semanas de sol y relajación, justo lo que el médico ordenó. Pete soltó su mano para sacar su teléfono del bolsillo cuando escuchó el tono del mensaje. Eso me recuerda, Laura, no te olvides de poner tu teléfono en modo avión. No traje mi teléfono conmigo, dijo Pete, distraído, mirando la pantalla de su teléfono. Laura estaba admirando su rostro cuando lo vio tensarse. ¿Qué pasa, Pete?, preguntó nerviosa. Pete le entregó el teléfono, y ella leyó: Peter, solo toca a esa mujer y te arrepentirás por el resto de tu vida. Dios, Pete, eres un tonto. Deberías haberle advertido a tu esposa. Ella lo sabe. Laura se unió a Pete, mirando a todas las caras visibles en la sala de espera. Imposible, Laura. Empaqué todo anoche cuando ella estaba en la cama y puse las maletas directamente en el auto. Casi me agotó con la intimidad cuando finalmente me acosté, y esta mañana me besó. No puede ser ella, deben haber marcado el número equivocado. No, menciona mi nombre. Mira, tal vez sea tu esposo. No seas tonto, él no tiene idea. Él piensa que estoy yendo a un curso de capacitación. Además, ¿cómo sabría él tu nombre y número? Hemos sido increíblemente cuidadosos. Absolutamente nadie sabe de nosotros. ¿De quién es el número? No reconozco a nadie. Tengo algunos amigos extravagantes, pero no creo que quieran hacerme una broma. Te digo que llamaré a Penny, y tú llama a tu esposo, ve si algo les parece fuera de lo común. Laura observó cómo Pete presionaba el número de marcado rápido. No hubo respuesta, y dejó un mensaje diciendo que ya la extrañaba. Pete colgó el teléfono y miró a Laura confundido. ¿Vas a llamar a tu esposo? No traje mi teléfono conmigo. Puedes usar el mío. Laura comenzó a alcanzar el teléfono ofrecido, pero luego ambos se dieron cuenta de lo fútil que era. Por primera vez, Laura comenzó a lamentar la decisión. La conversación adicional fue interrumpida por la llamada para abordar el avión. Se pusieron en línea juntos, pero ya no se sentían cómodos tomados de la mano en público. Laura notó a Pete escaneando a los pasajeros, buscando caras familiares. Laura estaba vagamente divertida por esto. Continuó su búsqueda mientras caminaban hacia sus asientos. Tomaron sus asientos asignados, y una vez sentados, Laura entrelazó su brazo con el de él y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué no trajiste tu teléfono contigo, Laura? Es parte de mi plan astuto, estarás orgulloso de mí por eso. Te lo mostraré una vez que estemos en el aire. Media hora después, el avión ganó altura, y Laura sacó su computadora portátil de su bolso. La encendió y abrió un documento de Word. He invertido en nuestro futuro, amante. Cuando mi esposo se acueste esta noche, encontrará una carta de mí. Si no está de acuerdo con lo que dice, no perderemos nada. Y si lo está, este viaje será solo el comienzo de una nueva vida para ambos. Aquí tienes una copia, dijo, entregando la computadora a Pete. Mi querido esposo, te amo y solo a ti, y te he amado desde que nos conocimos hace 25 años. Espero pasar los próximos 25 años o más contigo. Es lo que siempre quise y lo que todavía deseo sinceramente. Te amo más cada día y he dedicado felizmente mi vida a cuidarte a ti y a nuestros maravillosos hijos. Con la excepción de algunas visitas a amigos, casi no he pedido nada para mí. Sé que me amas y siempre quieres que sea feliz y satisfecha. Dado que nos amamos, quiero proponerte algo. Lo he planteado a propósito de tal manera que tienes 2 semanas completas para pensar en mi idea.
Si lo hiciéramos cara a cara, habría un gran peligro de que te enfadaras conmigo y dijeras algo que tal vez no pudiéramos superar. No puedo correr ese riesgo. Es la misma razón por la que dejé mi teléfono, para que no puedas contactarme durante las 2 semanas enteras. No estoy en un curso de trabajo, y nadie allí sabe dónde estoy, así que no pierdas tu tiempo tratando de contactarme. Querido, eres un amante maravilloso, y nunca me canso de estar en tus brazos. Sin embargo, extraño tanto la intimidad con otras personas que arriesgo incurrir en tu ira haciendo lo que hago. Antes de que te enojes demasiado, solo mantén las cosas en contexto. Me voy por 2 semanas con un amigo del trabajo. Nunca te he sido infiel, y sin tu completo consentimiento, nunca lo seré. Te propongo lo siguiente: con tu bendición, me gustaría tener relaciones con otros hombres. Siento que mis necesidades han crecido hasta el punto en que un solo hombre, incluso uno tan talentoso como tú, no podrá satisfacerlas. Nunca será alguien que conozcas, y prometo ser siempre discreta. De hecho, seré tan discreta que ni siquiera sabrás cuándo ni dónde, a menos que quieras saberlo. Ante la más mínima insinuación de que alguien que conocemos sospeche lo que estoy haciendo, lo detendré inmediatamente. Siempre me tendrás cuando me necesites, y nada sobre eso cambiará. Eres mi esposo, y tus necesidades siempre serán lo primero. Quiero que estés seguro de que esto no cambiará la forma en que siento por ti o nuestra intimidad juntos. En resumen, no nos afectará de ninguna manera, forma o manera. Piénsalo durante las próximas 2 semanas, por favor, querido. Si me amas tanto como dices, aprovecharás esta oportunidad para demostrarlo. Sé cuánto me amas, y ese conocimiento estará conmigo cada vez que me quede dormida por la noche mientras esté ausente. Así que, confío en que me mimarás ahora. Por favor, querido, piénsalo durante las próximas 2 semanas. Si tu respuesta es no, respetaré tu deseo y apreciaría la oportunidad de hablar más. Intentaré no ofenderme demasiado por los insultos que me dirijas y tu implícita falta de confianza. Si tu respuesta es sí, entonces todo lo que tienes que hacer es decir que la respuesta es sí, y no tendremos que hablar más al respecto, aunque estaría encantada de hacerlo si quieres. Tu amorosa esposa, Laura. Pete terminó de leer y simplemente dijo: «Wow, sí, eso está bien, ¿verdad?» Debo confesar que robé muchas de las palabras de una historia que vi en un sitio de ficción erótica de un tipo llamado Biggie33, quien escribió: «Necesitamos hablar». ¿Por qué llamaste a la carta una inversión en nuestro futuro? ¿No ves que le pedí a mi esposo permiso para tener relaciones fuera del matrimonio? Si él está de acuerdo, entonces cuando regresemos, podremos seguir adelante con nuestras vidas sin culpa. Laura agregó mentalmente: «Bueno, puedo pasar 2 semanas contigo, y me aseguraré de que ya no te necesito, pero tu reemplazo, eso es otra historia». ¿Estás seguro de que él estará de acuerdo? Por supuesto. Di la impresión de que tenía una opción, pero eso es solo para que él pueda convencerse de que está en control. Si se atreve a decir que no, tendremos que seguir escondiéndonos como antes. ¿Qué te parece eso? No está mal, decisivo y lógico. Sin embargo, es una decisión que nunca basará en la lógica. Espero que no sea un hombre real, de lo contrario, es un poco insultante. ¿Qué? No hay forma de que se haya ofendido por algo en esa carta. Me llevó unos días hacerlo exactamente bien. Sí, pero tienes que darte cuenta de que podrías pasar un año y aún así correr el riesgo de ofenderlo. Como mujer, nunca puedes entender cómo funciona el cerebro de un hombre. Lo principal que saqué de esa carta es que ya no es capaz de satisfacerte, y que no importa lo bueno que sea, nunca lo será. Deberías saber, Laura, que todo hombre tiene un poco de paranoia sobre su trabajo. La idea de dejarte por alguien más que pueda ser más grande o mejor solo alimenta esa paranoia. Sinceramente, Laura, solo puedo ver 2 reacciones cuando él lea esto. Una es rendirse y ceder, y la otra es salir peleando. Bueno, creo que estás equivocado. Conozco a mi esposo, apreciará mi honestidad y la considerará seriamente.
Si pregunto antes de hacer algo, será completamente seguro. Pete miró a su futura amante y pensó cuánto creía en su propia tontería. Ya la estaba viendo bajo una nueva luz. Claro, estaba torciendo la verdad para obtener ese pase de su esposa, pero las flagrantes mentiras y manipulaciones de su esposo de Laura eran alarmantes. Parte curiosidad genuina y parte malicia lo impulsaron a su próxima pregunta. ¿Cómo terminó la historia de Biggie 33 para Laura? ¿La dama pudo beber todo lo que quiso? Obtuvo su respuesta mucho antes de que ella abriera la boca. Su rostro de repente se puso muy serio. No, su esposo la echó para distraerla de sus dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Peter cambió de tema. Después de todo el esfuerzo y gasto de este viaje, lo último que quería era que ella se despertara y realmente hiciera lo que decía la carta, unas vacaciones inocentes. No te conté sobre el raro que vi en el registro internacional, ¿verdad? Estaba parado a unos 25 metros de mí mientras estaba en la fila. Cuando me vio mirándolo, simplemente me miró fijamente y pasó su dedo índice por mi garganta en un movimiento de golpe. Miré a mi alrededor para ver si se lo estaba haciendo a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Fue inquietante. Sí, ¿cómo era? El mundo está lleno de personas extrañas y problemáticas. Eso es lo que pasa. Laura parecía un tipo normal, más de 6 pies, cabello oscuro, barba. Peter se detuvo cuando Laura de repente se enderezó y encendió su computadora portátil nuevamente. Al iniciarla, abrió varios archivos. Sacó una foto de ella misma y un hombre parados frente a la casa. Con una voz temblorosa de preocupación, preguntó, ¿es él? Puede ser, Laura. Ciertamente se parece mucho a él, pero no puedo estar seguro. Laura miró fijamente a Peter. ¿Tenía él algún incentivo para mentirle? Tenía miedo de que si ella estaba segura de que su esposo había descubierto su juego, ella se volviera inaccesible para él durante las próximas 2 semanas. Por primera vez, a Laura se le ocurrió que Peter era un hombre dispuesto a engañar a su esposa y, por lo tanto, fundamentalmente no confiable. ¿Qué llevaba puesto ese tipo, Pete? Ese es otro problema femenino, Laura. Los hombres no notan lo que otros hombres llevan puesto. ¿No dijiste que él te dejó en la terminal doméstica? Sí, ese es él. Lo convencí de que solo me dejara y se fuera. Cuando lo vi partir, tomé el autobús a la terminal internacional para que tuviera que volver a su coche, conducir hasta la terminal internacional, estacionar y luego averiguar a quién perseguir en la fila de check-in. Bastante improbable, Laura. Creo que es más probable que fuera solo un psicópata aleatorio. Laura, que parecía estar lejos de estar convencida, preguntó, ¿es esa tu casa en la foto? Laura, que también quería distraerse y estaba acostumbrada a que la elogiaran por su casa, entró en piloto automático. Sí, lo es. ¿Verdad que es bonita? Compramos un terreno en la playa como inversión. Es muy empinado y estrecho. No creerías que la casa es plegable, ¿verdad? A mi esposo le llevó 15 años, pero siguió agregando y añadiendo cosas a su alrededor. Deberías ver el interior. Él es un artista, y cada habitación tiene murales con un tema náutico en los baños y la sala de estar, tema de negocios en el estudio. Entras al estudio, y la atmósfera dice, trabajo, y tú trabajas. No te voy a decir cuál es el tema en el dormitorio. Hemos ganado todo tipo de premios por el diseño interior y la forma en que la casa utiliza el terreno. Incluso hay un arroyo que pasa por debajo de la casa. La conversación giró hacia el tema de sus familias, del que habían evitado hablar hasta ahora en su relación. Hablaron de los 2 hijos de Pete, de 6 y 8 años. Laura habló de sus 3 hijos, Sara, de 23 años, que acababa de graduarse en Derecho y estaba trabajando como abogada de bienes raíces, y sus 2 hijos aún en casa, Daniel, de 16 años, y Larry, de 13. Laura no lo sabía, pero intentaba desesperadamente distraerse. Por un tiempo, lo logró. Luego sacó un bloc de notas y escribió, abogado,
casa e hijos. Sin saber si su esposo la estaba siguiendo, no podía hacer ningún plan para él. Sabía que tenía que respaldarse protegiendo la casa y la familia. Después de que la pareja se quedara en silencio, Laura comenzó a recriminarse por ser una cobarde y no pensar en su posición o en la posible situación. Reunió la cronología de los eventos. Había empacado el jueves por la noche, asegurándose de no incluir nada no relacionado con el trabajo o innecesario para el fin de semana entre los 2 cursos semanales. Bikinis y ropa íntima planeaba comprarlos en Bali esa noche. Su esposo se comportó perfectamente normal el viernes, y hicieron el amor. El sábado por la mañana, un levantamiento temprano, un viaje al aeropuerto. Laura recordó lo nerviosa que había estado cuando sugirió que su esposo simplemente llevara sus maletas a la fila de check-in y se fuera. Otras veces, él se quedaba hasta que el avión despegaba. Se sintió aliviada cuando él estuvo de acuerdo de inmediato. Lo observó hasta el estacionamiento y luego esperó a que su auto se alejara. Ahora, su impaciencia por irse adquiría un significado más oscuro. Comparó su comportamiento de anoche y hoy con su planificación cuidadosa. Demonios, nadie de su trabajo sabía nada excepto que había tomado licencia anual, y su esposo ni siquiera conocía a nadie de su trabajo. No tenía forma de saber qué estaba planeando. El mensaje de texto que llegó al teléfono de Pete fue una llamada de broma de un amigo. El tipo que lo miraba fijamente en el área de check-in era un psicópata aleatorio. Relájate, Laura. ¿Cuáles serían las consecuencias si se enterara? Le mintió sobre su destino. ¿Y qué? La carta decía que estaba viajando con un amigo del trabajo, pero no especificaba si era un hombre o una mujer. No se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que los abrió. Imaginó a su esposo sabiendo su destino final en el aeropuerto y se dio cuenta de cómo se vería para él. La decepción tendría que parecer que se había escapado. Precisamente para ocultar eso, en sí mismo, era grave, pero con cierta habilidad, se podría defender. Sin embargo, combinado con el contenido de la carta, no había la menor duda. Laura usó el resto del vuelo para cubrir lo que pudo. La primera prioridad era destruir la carta que yacía bajo una almohada a 2.500 kilómetros de su trasero. La segunda prioridad era convencerse a sí misma de que se preocupaba demasiado por nada. Laura, siempre lista para anticipar todas las contingencias, escribió una larga carta a Sara, sabiendo que no podía enviarla antes de Bali. En ella, le rogaba a su hija que fuera a su casa y hiciera 2 cosas. La primera era tomar posesión de su teléfono y cambiarlo al número de Pete. Razonó que le daba vergüenza contarle a alguien que lo había olvidado y había comprado un teléfono prepagado para el viaje. La segunda tarea era recuperar la carta de debajo de la almohada de su padre. Ella rogó que no lo leyera ya que era profundamente personal, escrito entre marido y mujer. Madre e hija eran muy cercanas, así que sabía que podía confiar en ella no solo para seguir las instrucciones sino también para ser discreta al respecto. Como añadido, Laura pidió a Sara que confirmara la recepción de la carta y que además le notificara que había hecho lo que se le había pedido. Tan pronto como Pete y Laura bajaron del avión en el aeropuerto de Denpasar, Laura envió un correo electrónico. Luego, pensando que su esposo no revisaría el identificador de llamadas, lo llamó desde el teléfono de Pete. Ninguna de sus llamadas fue contestada ni durante la hora que les llevó pasar por la aduana y llegar a su hotel. Esto nunca había sucedido antes, y las alarmas sonaban en su cabeza. Justo antes de que el taxi llegara al hotel, Sara llamó al teléfono de Pete y confirmó que había hecho lo que se le había pedido. Laura logró esquivar algunas preguntas sobre lo que estaba sucediendo. Cuando Sara preguntó si su padre estaba bien, su respuesta horrorizó a su madre. Su padre había llamado para decir que tenía algunas cosas en las que pensar y que se llevaba a los otros niños a su cabaña en el campo. Sara se iba a unir a ellos esa noche. Laura preguntó a su esposo qué planeaba hacer este fin de semana, y la respuesta, por supuesto, no incluía la cabaña. Peor aún, la cabaña estaba aislada de todos los modos de comunicación del siglo XXI.
Laura estaba tan confundida que dejó que su hija hiciera la llamada sin más preguntas. Capítulo 2. El esposo de Laura acababa de cocinar una cena de barbacoa para sus 3 hijos en la cabaña. Le estaban rogando que los llevara a acampar con él para conseguir conejo para su estofado favorito de fogata mañana. Sara sintió que su padre estaba distraído desde que ella llegó, pero no lo presionó. Se sentaron para una reunión familiar. Sara inició la conversación. ¿Es por mamá, papá? Sí, ella ha estado actuando de manera extraña durante meses, algo emocionalmente distante. Y ayer y esta mañana me enteré de cosas raras. El sentido de horror que se apoderó de la habitación solo se vio agravado por el suspiro del padre que completó la declaración. Lo conocían como un hombre fuerte pero jovial que rara vez era serio. Te esperaron. Tu mamá me dijo que iba a un curso de 2 en el extranjero por trabajo, continuó él. Los 3 niños respondieron que eso es exactamente lo que ella les dijo ayer por la tarde. Me pidió que la recogiera del trabajo, así que lo hice. Estaba parado en la sala de espera, vi a través del vidrio de la oficina que estaba hablando con un hombre en su oficina. Algo sobre la forma en que estaban parados o mirándose no parecía correcto. No salió por más de 5 minutos, y yo merodeaba por el área de recepción. Hay una pared con fotos de todas las personas de alto rango en la empresa. Reconocí al tipo con el que estaba hablando, se llama Peter Orr. Recogí su tarjeta de presentación en la recepción esta mañana. Me sentía un poco avergonzado de admitirlo, pero miré en el bolso de tu madre. Encontré su pasaporte en él, y al mirarlo, descubrí un sello de visa para Indonesia con fecha de hace 3 semanas. Recordé haberla visto leyendo un folleto sobre Bali el mes pasado. Su padre hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, claramente contemplando qué decir. Bali está en Indonesia y no es una actividad interestatal, es en el extranjero. No le dije nada a tu madre. Es muy serio acusar a alguien de engañar sin pruebas, especialmente a alguien a quien amas incondicionalmente, intervino Sara. Lo sabemos, papá. Fuimos criados con los valores tuyos y de mamá, ¿recuerdas? Nunca engañes, nunca mientas, siempre trata a todos con respeto hasta que pierdan ese respeto, y luego simplemente aléjate en silencio, dijo Sara. Sí, por eso lo que sucedió esta mañana es tan difícil de entender, y mucho menos de hablar al respecto. La atmósfera sombría en la habitación se intensificó. Le dieron a su padre todo el tiempo que necesitaba para reunir sus pensamientos y decidir qué decir y cómo decirlo. Esta mañana, tu mamá me pidió que simplemente la dejara en la terminal doméstica y me fuera. Dijo que estaba nerviosa por dejarte solo en casa durante demasiado tiempo. Pura y deliberadamente, estuve de acuerdo y conduje directamente a la terminal internacional. Esperé allí, cerca del mostrador de facturación para los vuelos a Bali, y vi a Mr. Peter Orr registrándose. Me escondí y seguí observando. 15 minutos después, tu madre apareció y también se registró. Estaba demasiado atónito para enfrentarla. ¿Crees que...? Comenzó Sara. Sí, Sara, creo que tu madre me mintió, nos mintió en realidad, y fue a Bali para tener un romance con alguien con quien trabaja. El padre se volvió hacia otro lado, pero era obvio para los 3 hijos que estaba sufriendo mucho. Nunca habían visto llorar al gran hombre, y estaban dispuestos a pagar casi cualquier cosa solo para evitar ver su evidente dolor. Ahora, uno por uno, comenzando con Daniel, rodearon a su padre en un abrazo. ¿Qué vas a hacer, papá?, preguntó Sara. No lo sé, hijos. Sé que si alguna vez duerme con otro hombre, estamos acabados. La fidelidad es la piedra angular del matrimonio, y cualquier infracción es imperdonable. Si no lo ha hecho y no está durmiendo con él, aún no sé si puedo sobrevivir a su infidelidad. Así que lo único que he hecho hasta ahora es enviarles a ambos un mensaje de que si se tocan, habrá problemas. De esa manera, puedo posponer decidir qué hacer hasta que tenga la oportunidad de tomar una decisión. ¿Tiene sentido? Sara asintió con la cabeza a todos y luego le dijo algo que él no sabía.
Mamá dejó su teléfono en casa, papá. No habría recibido tu mensaje. Sé cómo contactarla. ¿Quieres que le diga que deje a ese cretino en paz? No, Sara. Quiero que ella responda por sus propias razones. Una decisión tomada por miedo a las consecuencias no es una decisión en absoluto. Ella tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué número te dio para contactarla? Sara sacó su teléfono y abrió la larga carta de Laura. Leyó los primeros 6 dígitos a su padre, y él leyó los últimos 4 desde una tarjeta de presentación que sacó de su bolsillo. Con este simple acto, las 4 personas en la habitación estaban convencidas de la absoluta veracidad de su historia. Hubo silencio. Eso no es todo, papá. Mamá me pidió que sacara una carta para ti de debajo de la almohada en casa. Ella metió la mano en su bolso, sacó la carta ofensiva y se la tendió. Todos esperaron a que la leyera. Él objetó leerla en voz alta una vez que supo lo que decía. El joven Larry rompió el impasse. Papá, esta carta trata sobre nuestra familia. Siempre hemos tomado todas las decisiones importantes como familia. Tienes que contarnos sobre esto. Dave miró a su hijo menor y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan orgulloso. Aquí estaba, con sus hermanos en el centro de la mayor crisis que su familia jamás había enfrentado, y él lo manejaba mejor que su propio padre. Todos estaban lidiando. Se abrazaron de nuevo, y luego Dave comenzó a leer. La leyó 3 veces, las 2 últimas veces enfatizando el tercer párrafo. Sin el tercer párrafo, era una solicitud perfectamente legítima de una esposa a su esposo, y si se tomaba al pie de la letra, una propuesta perfectamente madura. Sin embargo, una frase en el tercer párrafo burlaba todo el mensaje. Me voy por 2 semanas con un amigo del trabajo. Nunca te he sido infiel, y sin tu plena bendición, nunca lo seré. Una mentira probada hacía sospechoso o simplemente incorrecto el resto del mensaje. Una discusión madura de 1 hora resultó en que su madre y esposa evaluaran motivaciones que estaban sorprendentemente cerca de la verdad. Cuando se descartaron otras soluciones, se llegó a una conclusión obvia y se determinó un curso de acción. Dependiendo de la respuesta a una pregunta, su madre probablemente ya no merece ser miembro de su familia. Dave hizo todo lo posible por defender a la parte ausente. Escuchen, niños, si se cometió un crimen, fue contra mí como esposo de su madre. No deben dejar que afecte la forma en que se sienten hacia ella. Una vez más, el pequeño Larry respondió por todos. No, papá. En el momento en que nos mintió a todos, ella misma se echó. Dave miró intensamente a su hijo. Cuando vio el mentón prominente y los ojos serios, se dio cuenta de que la manzana no había caído lejos del árbol. Capítulo 3. Laura dejó atónito a Pete en la recepción del hotel al pedir una habitación privada en otro piso. La había reservado por 2 días con opción a extenderla y con la solicitud de tener derecho de primera negativa si la habitación estaba completamente llena. Pete hizo el check-in en el hotel y miró a Laura con curiosidad. Le dijeron que pensara en ello, fuera a su habitación, desempaquetara y se reuniera con ella en el vestíbulo en 2 horas. Cumplió con vergüenza. Se encontraron a la hora acordada. Peter, no pierdas el tiempo pensando en ello, dijo Laura. Pero cuando vio lo que Laura llevaba puesto, decidió que no le importaría saltar sobre sus huesos. Habían estado cerca durante 1 mes, pero aparte de besos y manoseos, no había pasado nada. ¿Qué pasa, Laura?, preguntó Peter. Pensalo, Peter. Acordamos venir aquí juntos. Recibes un mensaje en tu teléfono dirigido a ti por nombre, diciéndote que si tocas a esta mujer, lo lamentarás por el resto de tu vida. Este mensaje llegó poco después de que un hombre que se parece a mi esposo hiciera un gesto amenazante en tu dirección. ¿Me sigues? Peter no era estúpido. Entendió lo que todo esto podría significar, pero no veía ni le importaba lo que tenía que ver con él. Creo que hay un 80% de probabilidad de que mi esposo sepa que estamos aquí juntos.
No me preguntes cómo se enteró, no tengo ni idea. Estoy 100% segura de que si se entera de que dormimos juntos, mi matrimonio habrá terminado. Ese es un precio que no quiero pagar. Si estuviera 100% segura de que lo sabía, ya estaría en un avión de vuelta a casa. Si lo hiciera, y él no lo sabe, ¿cómo demonios voy a explicar volver tan pronto sin contar una mentira descarada? Llevamos juntos 25 años, reconocerá una mentira en un segundo si está en guardia. Lo siento, Peter, pero no vamos a dormir juntos hasta que hable con mi esposo por teléfono y me convenza de que no sabe nada. Peter parecía visiblemente decepcionado por esta afirmación. Laura se dio cuenta de que iba a discutir al respecto, así que lo despidió con la mano. Peter, si tú fueras mi esposo y sospecharas que había salido en una cita con otro hombre, ¿cómo actuarías? Fácil. Contrataría a un investigador privado y conseguiría pruebas. Laura vio cómo la lógica penetraba a través de los filtros de lujuria en su cabeza. Todavía estaba molesta de que la gravedad de su situación no penetrara su grueso cráneo. ¿Intentaste llamar a tu esposa de nuevo después de llegar? Llamó su atención. Peter inmediatamente miró alrededor de los rincones oscuros del pasillo, tratando de ver la cámara. Ok, ahora lo entiendes. Esta noche y mañana, dormiré solo en mi habitación. Cuando mi esposo regrese de su trabajo y pueda llamarme, lo resolveremos. Mientras tanto, no vengas a mi habitación, no te acerques a mí a menos que sea un lugar público, y no me toques. Si mi esposo llama, no contestes ni pongas el teléfono en correo de voz. Encuéntrame lo más rápido posible. Estos son los números desde los que llamará. Ahora, dame un beso amistoso en la mejilla, y seguiremos nuestro camino por separado. Peter hizo lo que se le indicó, y luego ambos se retiraron a sus habitaciones, mirando alrededor en busca de vigilancia. Si alguno de ellos se hubiera molestado en mirar el número de teléfono desde el que había llegado la amenaza de PT, se habrían dado cuenta de que Laura estaba 80% ya 100% víctima, simplemente aún no lo sabía. Capítulo 4. Habían pasado 4 días y el tan esperado viaje no había salido según lo planeado. Tuvieron que comer en el restaurante del hotel y evitar todo contacto físico. Laura arrastró a Peter, protestando, a numerosas tiendas de ropa en busca de conjuntos, e incluso hicieron un viaje de un día juntos el martes. Si los estaban siguiendo, era por profesionales. Laura insistió en que pasaran todos sus días juntos en caso de que Dave llamara. El lunes, Laura compró un teléfono celular descartado y le hizo a Pete practicar cómo cambiarlo en caso de que recibiera una llamada. Su nivel de estrés solo subió un poco. Las vacaciones escolares habían llegado, y era posible que Dave hubiera llevado a Danielle y Larry a la cabaña por más de un fin de semana. Sin embargo, el hecho de que Sarah no respondiera a los correos electrónicos era una preocupación seria. Peter aguantó hasta el martes por la noche. Se retiró temprano, reservó una habitación extra, salió de su habitación, se aseguró de que nadie lo estuviera siguiendo, y tuvo relaciones sexuales toda la noche con una de las prostitutas javanesas importadas. El miércoles, Laura estaba tan preocupada que se quedó en su habitación todo el día e investigó en Internet, investigó sobre el divorcio. Luego envió un correo electrónico a su abogado domiciliario y le pidió que confirmara sus suposiciones sobre el resultado de un divorcio hipotético. Ella lo usaba para manejar todos los asuntos legales personales de la familia, ella manejaba todos esos asuntos para la familia. Él respondió que aunque no era su especialidad, creía que sus suposiciones eran correctas. 3 veces al día, Dave y Sarah realizaron llamadas telefónicas que quedaron sin respuesta. El nivel del 80% comenzaba a acercarse al 90%. Aislada emocionalmente de todos los que conocía, Laura se sintió tan sola como nunca antes en su vida. Envió un correo electrónico a Sarah rogándole que se pusiera en contacto con ella. Dave no usaba el correo electrónico. Sin respuesta para el viernes, Laura decidió asegurar su futuro. Pidió a su abogado, quien tenía todas las autorizaciones necesarias, que bloqueara las finanzas familiares.
transfirió la propiedad del único terreno vacío restante a un fideicomiso con Sara y ella misma como fiduciarias. Cualquiera de los firmantes podría acceder al fideicomiso. Trasladó la mayor parte de las finanzas familiares a 2 fideicomisos separados a nombre de sus hijos menores. Nuevamente, había 2 fiduciarios, pero esta vez se requerían ambas firmas, la del niño en cuestión y otra más. Quería que la segunda fuera ella misma, por supuesto, pero el abogado la persuadió para que él fuera el tutor legal del niño. Sería más seguro de esa manera, le aseguró. Por supuesto, la firma del niño no tendría ningún valor hasta que cumpliera los 18 años. Asegurada de que si lo peor sucedía, tendría control sobre los hilos del bolso, y si todo resultaba ser una tormenta en un vaso de agua, podría deshacer los cambios. Laura durmió mejor de lo que había dormido en toda la semana. El sábado, con 1 hora de diferencia, llegaron 2 bombas. La primera llegó con Pete, quien fue a su habitación en contra de sus instrucciones, preocupado de que su esposa no respondiera. Contactó a su hermano y le pidió que viniera a su casa. El hermano informó que lo había hecho. La esposa de Pete le preguntó dónde quería que se enviaran los papeles del divorcio. Lo llamó en el trabajo y descubrió que no estaba de viaje de negocios, sino de vacaciones anuales. Bueno, eso explicaba cómo Dave lo sabía. Peter voló inmediatamente a casa para intentar lidiar con las consecuencias. Laura contactó de inmediato a su abogado y lo hizo firmar todos los cambios, escoltó a Pete al aeropuerto y se mudó a la habitación que dejó vacía. La segunda bomba estaba más cerca de casa y era mucho más destructiva. Decidió revisar las cuentas de Facebook de los 2 hijos menores. No había aparecido nada desde que se fue, no había pistas sobre lo que habían estado haciendo y no había respuestas a las solicitudes de que se pusieran en contacto con ella o de que de alguna manera reconocieran su existencia. Esta vez, había un nuevo mensaje en la cuenta de Larry. Estaba anunciando a todos los presentes que su madre y su padre se estaban divorciando. No, gritó Laura en una habitación vacía, lejos de su familia. ¿Qué demonios estaba haciendo David? El divorcio era seguido por conversaciones, discusiones y explicaciones, e incluso a veces seguido de humillación. Los niños, así que ella era el principal sostén de la familia y trabajaba duro. Era inevitable cuando Dave dejó la escuela secundaria y la mantuvo en la universidad. Por supuesto, eso significaba que Dave era la influencia principal en la vida de sus hijos, pero esto había ido demasiado lejos. Ella rezaba, ofreciendo plegarias a cualquier dios que pudiera escucharla, que acertara con las señales y detuviera los planes suyos y de Pete antes de que se hicieran realidad. Si eso no sucedía, Dave pronto tendría un informe de investigador privado incontrovertible que diría que no había sucedido nada, y ahora que Peter se había ido, nada lo haría. Al enfriarse, comenzó a pensar racionalmente. Cuando nadie le hablaba, usó su considerable intelecto para intentar ver desapasionadamente lo que Dave estaba viendo. Hizo algunas suposiciones educadas. Alguien había descubierto su viaje a Bali. Esa persona no podía ser Dave, la única evidencia del plan estaba en su computadora de casa, y Dave era analfabeto informático. Esa persona, probablemente la esposa de Peter, le había contado a Dave, quizás tan temprano como la mañana del vuelo. Todo lo que él podía saber era que ella había mentido sobre el destino y estaba viajando con Peter. A menos que, la carta. Si Sara había ignorado su instrucción de no leer la carta, si Sara había compartido su contenido con su padre. Laura sacó rápidamente la carta y la leyó con los ojos bien abiertos. Tomó 3 intentos, cada uno acompañado por un latido rápido del corazón. Punto 1. Declaración simple de hechos, sin hacer preguntas. Punto 2. Preparación para empezar a retorcer la verdad, pero por lo demás, hechos. Punto 3. Parte verdad, parte mentira completa. Y ahora él podría saberlo. Era un amante maravilloso, pero ella estaba cansada de estar en sus brazos. Era obvio para ella, y si él había visto la carta, era obvio para él. Su informe de investigador privado mostraría que tener un amigo aquí era inapropiado, y tener un amigo varón del que su esposo no sabía nada era inapropiado.
A la fría luz de la racionalidad, se dio cuenta de que si él le había enviado esta carta con una mentira descarada, todo lo demás inmediatamente caería bajo sospecha. En consecuencia, sus garantías de fidelidad serían inútiles. Si retrocedía al principio, su afirmación de que él era un amante maravilloso también estaría bajo sospecha. De repente, se dio cuenta de cuál era el principal problema de él. Peter tenía razón, ella había puesto en duda la creencia de Dave de que la estaba satisfaciendo por completo. Su ego estaría gravemente herido, pero ella no lo había traicionado. El informe del investigador privado debería confirmar eso, al menos en lo que respecta a este viaje. Naturalmente, él podría suponer que ella había empezado a fornicar incluso antes de este viaje, pero Laura ya tenía un plan para contrarrestar tal opinión. ¿Cuándo había comenzado la vigilancia el detective privado? Si desde el momento en que registraron por primera vez en este hotel, ya deberían haber sabido que la idea de la habitación privada era algo real. Pensó Laura, demasiados desconocidos. El cuarto párrafo, que había parecido tan reflexivo y amoroso cuando lo había escrito, ahora, asumiendo que todo era una mentira, era solo basura vacía. Del mismo modo, lo era toda la carta si se miraba retrospectivamente. Había resultado ser una mentira completa. Laura realmente esperaba que él no la hubiera visto. Conclusión: si no había visto la carta, tendría mucho trabajo por delante. Si la había visto, sospechaba que ningún subterfugio serviría de nada. La ironía de la situación casi le arranca una sonrisa. Su único salvador en ese momento era el informe del investigador privado que demostraba que no había sucedido nada en Bali. Laura esperaba que el investigador privado fuera bueno, pero se consolaba con el hecho de que era tan bueno que ella no lo había notado. Laura se pateó mentalmente. ¿Por qué había hecho eso? Había pasado toda una noche pensando bajo la influencia del alcohol. Laura había llegado a la conclusión de que era la clásica esposa que lo tenía todo, que veía un futuro diferente del pasado y lo resentía. Una esposa exitosa y una mujer de negocios de alto vuelo que había pasado toda su carrera mintiendo, ocultando todas las opciones posibles y, sí, engañando. Una mujer que se acercaba a la menopausia y que tenía una picazón que necesitaba rascar, y luego confiaba en su astucia y en la ingenuidad de su esposo para rascarla sin consecuencias. La nueva ironía no la hizo sonreír. Laura se dio cuenta de que pronto podría ser una mujer de negocios exitosa y una mujer divorciada que aún no había rascado esa maldita picazón. A la mañana siguiente, sin posibilidad de obtener respuestas a sus preguntas aquí, Laura decidió volver a casa lo antes posible. Primero, decidió usar sus habilidades de negociación para retrasar los pasos irreversibles de su protagonista. Escribió una carta a David a través de Sara. Laura hizo la carta vaga porque no sabía si Sara le había mostrado la carta a su padre o siquiera la había leído. Su plan era intentar salir de la situación de divorcio pero contar con el hecho de que estaría del lado ganador si lo peor sucedía. Dado que era el tipo de persona que había previsto todo, encontró consejeros en su ciudad y programó una cita en línea con el que eligió. Luego, se vistió para el recorrido diario que había reservado hace 4 días. Todavía tendría tiempo para llamar a la aerolínea. Capítulo 5. Sara entró en la casa de su padre y escuchó el final de una conversación entre su padre y su vecino. Entonces, además de contarle a este tipo, la esposa de Peter, sobre tus sospechas, ¿qué más hiciste, Dave? Nada. Hola, Sara. Conoces a John Smith de al lado, ¿verdad? También es abogado. Amablemente acordó darme algunos consejos. Oh, vamos, Dave. Después de todos los consejos de jardinería y la ayuda que me has dado a lo largo de los años, sin mencionar todas las herramientas que me has prestado, esto es lo menos que puedo hacer. Hola, Sara. Hola, John. ¿Estás aquí para ayudar a papá con su divorcio? Bueno, ¿quién está hablando de divorcio? Todo lo que sabemos con certeza hasta ahora es que tu madre nos mintió y pasó 2 semanas en Bali con alguien. Yo, por mi parte, esperaré a ver qué tiene que decir antes de tomar una decisión sobre el divorcio.
Por favor, perdona a mi padre despistado. Ion a veces puede ser muy ingenuo. Ayer, el abogado de mamá me llamó para firmar un acuerdo de fideicomiso que efectivamente le quita a papá el control de algunos de los activos familiares. Luego revisamos todas las cuentas bancarias e inversiones y descubrimos que la mayoría ha desaparecido en algún lugar. Ella está haciendo todo lo posible para sacarte del apuro, papá. Admítelo, y ahora esto finalmente revela sus verdaderos colores. Sara le entregó a su padre 2 páginas de la carta impresa. Él las leyó y luego se las entregó a Ion. Querida Sara, ¿podrías por favor imprimir el documento adjunto y dárselo a tu padre? Nuevamente, estoy confiando en tu discreción para no leerlo, se trata de asuntos personales entre él y yo. Querido David, supongo que ya te has dado cuenta de que te mentí sobre el propósito y destino de mi viaje esta semana. Cuando regrese, hablaremos al respecto, y espero que escuches mi disculpa por el gran error que cometí con la misma paciencia que siempre has mostrado. Solo sé 2 cosas, y por favor, no hagas nada hasta que hablemos. 1. Te amo y solo a ti, siempre lo he hecho y siempre lo haré. 2. Desde que nos volvimos exclusivos todos estos años, te he sido fiel. Nunca he tenido relaciones sexuales con nadie más que contigo. Admito que mis acciones recientes te han dado razones de sobra para dudar de esto, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para convencerte de este hecho básico. Te sugiero que me hagas una prueba de detector de mentiras cuando regrese, con suerte, en los próximos días. Estoy totalmente dispuesta a detenerme y hacerla en el camino de regreso del aeropuerto si puedes organizarlo. De esa manera, tú proporcionarás las preguntas y preguntarás lo que quieras. Después de que este elefante salga de la habitación, puedo disculparme por cualquier falta de respeto que sientas que te he mostrado. Por favor, por favor, por favor, no hagas nada precipitado. Ambos sabemos lo que hará un divorcio, perderás la casa en la que has puesto tu corazón y la mitad del dinero que planeamos usar para la jubilación anticipada. Piensa en los niños, el divorcio siempre polariza a las familias, y si preguntas por ahí, la madre siempre obtiene la custodia. Tener a Sara y Daniele de mi lado es seguro, sería trágico si el divorcio creara una brecha entre ellas y Larry. Sé que amas a los niños, y ambos nos damos cuenta de que no poder verlos cuando quieras te mataría. Así que por favor no hagas nada hasta que me des la oportunidad de explicar. Nos vemos pronto. Tu amorosa esposa, Laura. Ion terminó de leer la carta. Si no fuera por lo que sabemos que ella estaba haciendo tras bambalinas, habría sido un material emocional realmente convincente. ¿Qué quieres decir, Ion? Dave, tienes que darte cuenta de que en mi trabajo veo todo tipo de trucos. Este es bastante común, tu esposa decide que quiere salir del matrimonio, busca un reemplazo, lo encuentra, y decide, probarlo durante unas vacaciones de 2 semanas. Creo que se llama un romance de carretera. Normalmente, si decide que él es el indicado, volvería y movería discretamente todos los activos fuera de tu alcance y luego presentaría la demanda de divorcio. Las personas realmente astutas envenenan la relación entre padres inocentes y sus hijos primero, como Laura empezó a hacer con Sara. Escribir una carta retratándote como un débil que Sara tuvo permitido encontrar es una de las cosas más sutiles que he visto. La mejor manera de ganar en un divorcio es darle a tu pareja un golpe completo, limitar su acceso a buenos consejos, es decir, dejarte sin un centavo, y luego hacer que tus hijos elijan con quién quedarse. En este caso, la elección será entre el bienestar de una madre en el hogar familiar y un padre arruinado viviendo en los barrios bajos. Seguramente debe haber otra explicación. Puedo demostrarlo. Contacta a 3 de los mejores abogados de divorcio en la ciudad, o los que se nieguen a tomar tu caso ya la están representando. Apuesto a que les dio un pago inicial a los 3 para mantenerte fuera del caso. Si te quedas sin dinero y consigues un mejor abogado, esta estratagema tiene más posibilidades de funcionar. ¿Qué es la estratagema? Toda esta carta es una estratagema, Dave. Su abogado probablemente ya le haya dicho que obtener la custodia de niños de la edad de los tuyos no es tan fácil como solía ser, especialmente porque tienes una buena posibilidad de ser considerado el cuidador principal.
Dave, el propósito de esta carta es simple, ella quiere que dejes de hacer cualquier cosa mientras finaliza los preparativos para la emboscada. Su problema es que descubriste su plan antes de que estuviera completamente elaborado. Cuando su plan esté finalizado, querrá que el divorcio se finalice lo antes posible, ciertamente antes de que Larry cumpla años y pueda decidir en qué casa quiere vivir. Puedes esperar que te obligue a ver a un consejero. En este país, los tribunales solo concederán un divorcio si has vivido separado durante 12 meses o si un consejero dice que el matrimonio es irreparable. Espera que elija a un consejero e intente intimidarte. Las amenazas al final son comunes para que las mujeres instiguen el divorcio en estos días. Dave se excusó preguntándole a John quién era el mejor abogado de divorcios en la zona. Dave llamó, dio su nombre y pidió una cita. Le dijeron que no podían aceptar su caso. Dave no se dio cuenta de que el mejor abogado de divorcios en la ciudad tenía muchos casos, y le dijo a su secretaria que no aceptara nuevos casos por el momento. Dave regresó al área de descanso. Bueno, John, te creo. ¿Qué hago ahora? Primero, me autorizas a bloquear todas las finanzas que no estén ya en posesión de Laura. Luego, restringes su capacidad para gastar cualquier otro dinero compartido. ¿Cómo hago eso? Comenzaremos cancelando todas las tarjetas de crédito y cuentas conjuntas. De acuerdo, pero aún me siento un poco incómodo. Quiero decir, ella es tan convincente al decir que aún me ama, pero no encaja realmente con las amenazas en la segunda mitad de la carta. Papá, ¿estás seguro de que mamá te mintió? Sí, Sara. ¿Tú le mientes a quienes amas, papá? No, no lo hago. ¿Qué nos decías siempre sobre los 3 pilares de una asociación exitosa, papá? Amor, confianza y respeto, ¿verdad? ¿Cuántos de esos te quedan ahora? 1, ahora que lo mencionas. ¿Y cuánto te está mostrando mamá ahora? Ninguno. Capítulo 6. Cuando Laura fue a pagar una multa por cambiar la fecha de su vuelo, sus 2 tarjetas de crédito fueron rechazadas. Se apresuró a un cajero automático que había usado antes, fue rechazada. Entró en modo de planificación de emergencia, el hotel y las comidas habían sido pagados por adelantado, así que no moriría de hambre ni sería echada a la calle. Tenía unos cientos en cheques de viajero por si acaso, pero no sería suficiente. Como no había amigos en casa de quienes pedir prestado dinero, los únicos que quedaban eran sus padres. Pedirles que le enviaran dinero por transferencia bancaria llevaría a preguntas que no quería responder. En ese momento, envió rápidamente un correo electrónico a su abogado preguntando qué estaba pasando con las cuentas bancarias y luego se sumergió en una semana aburrida de no gastar antes de su partida programada. Se preguntaba cómo su plan simple e infalible para satisfacer un capricho podría llevar tan rápidamente a Dave a enfrentarse a la ruina. Sabía que nunca perdonaría la infidelidad y había asumido conscientemente el riesgo, sabiendo que las posibilidades de ser descubierta eran astronómicas. ¿Qué podría haberlo motivado a tomar una acción tan drástica? Sospechaba que había tenido un romance con otro hombre, y ya sabía que él se había ido y no había pasado nada. No tenía forma de saber sobre sus maniobras financieras, ni siquiera sabía quién era su abogado financiero. Siempre había confiado en ella para ocuparse de tales cosas. Mientras estaba golpeando silenciosamente su cabeza en la mesa de su habitación, llegaron 2 correos electrónicos que no mejoraron su estado de ánimo. El primero era de la esposa de Pete, Riley, agradeciéndole por arruinar su matrimonio y poner en peligro el futuro seguro de sus hijos. Podría haberla lastimado mucho si el segundo no hubiera llegado mientras estaba procesando el primero. Al principio, parecía ser una de sus propias cartas a Peter de hace 2 semanas, esperando con ansia su viaje, sus direcciones y las de él estaban listadas en la línea de direcciones, por lo que la carta se le reenvió a sí misma. Se agregó una simple pregunta a la carta: ¿por qué nos mentiste, mamá? La carta estaba firmada por Daniele. Su esposo podía ser analfabeto en computadoras, pero sus hijos no lo eran. Se dio cuenta por primera vez de que Dave no era la única víctima de su engaño ni el único participante en su castigo.
También se dio cuenta de que la carta no respondía a esa simple pregunta. También presentaba la falta de respuesta de Sara bajo una luz diferente. Laura lloró por la pérdida y la decepción. Luego envió una carta a Daniele que básicamente decía que explicaría el malentendido cuando llegara a casa. Su hija debió haber estado esperando esto porque la respuesta llegó inmediatamente. Es extraño que hayas elegido pasar nuestras vacaciones escolares con otro hombre en lugar de con papá y nosotros. Laura lloró de nuevo. Fue una semana extremadamente ocupada y aburrida con un presupuesto ajustado. No había nada que hacer más que tumbarse en la playa. Después de una hora, dejó la playa y regresó al hotel. Se dio cuenta de que volver a casa con un gran bronceado equivalía a demostrar que todos eran mentirosos. Frustrada, envió una larga carta a casa a través de Sara. Sin entrar en detalles, hablaba de errores de juicio por su parte, de ser tomada por sentado como esposa, madre y principal sostén de la familia. Incluso hablaba sobre su sentido de autoestima en un estilo de «esa es mi excusa». Mencionaba 2 veces que nunca había dormido con nadie más que Dave durante el matrimonio. La carta nuevamente instaba a no hacer nada precipitado hasta que tuviera la oportunidad de hablar. No había nada parecido a una disculpa en la carta, no era el estilo de una mujer de negocios fuerte que sabía que estaba en una posición ventajosa. Presionó el botón de enviar y se sentó a esperar. Capítulo 7. Está bien, chicos, es hora de tener una discusión seria sobre lo que vamos a hacer cuando mamá regrese a casa. Capítulo 8. La carta de respuesta tomó por sorpresa a Laura. Venía de Sara pero estaba dirigida a Dave y a los 3 hijos. Describía el horario de su regreso. Después de leerla, un sentimiento de premonición la envolvió, como si hubiera fallado en su tarea. Se esperaba que regresara tarde el viernes por la noche, y la carta decía que tenía una cita con un examinador poligráfico. Indicaba que los 4 rebeldes responderían las preguntas. Después de la prueba, se alojaría en un motel durante 2 noches para reflexionar sobre sus respuestas. En cualquier momento del sábado por la tarde, podría solicitar una reunión para discutir el futuro de la familia. A Laura no le gustaba que le dieran órdenes, pero por ahora decidió jugar el juego. Una cosa era segura, tan pronto como comiera su pastel de humildad, recibiría una paliza seria. La gente necesitaba saber quién mandaba. Aliviada, se relajó un poco. Estaba contenta de que su oferta de un detector de mentiras hubiera sido aceptada, era la manera más segura de convencer a Dave de que había cumplido su promesa. Sabía que si podía convencer a Dave, el resto caería en su lugar. ¿Qué preguntas haría él? Él conocía su comportamiento en Bali, eso era un hecho. La pregunta principal que haría sería si había hecho algo con Pete antes de Bali. Si hacía la pregunta directa, ¿has tenido relaciones sexuales con Peter o alguien más que no sea tu esposo?, estaría en casa. Temía que pudiera hacer preguntas más insidiosas, como ¿siempre te has comportado de manera digna de una esposa? Y entonces estaría en terreno más inestable. No había tenido relaciones sexuales con Peter en el estricto sentido clintoniano de la palabra. Luego estaba Michael antes de Pete, tampoco habían tenido sexo, pero solo porque Mike se había echado atrás en el último momento. Laura se dio cuenta de que era un error anticipar demasiado las preguntas. Sabía que los polígrafos se basaban en indicadores como la frecuencia cardíaca y la sudoración. Al tomar las preguntas al pie de la letra, corría el riesgo de aumentar su nivel de estrés y causar una reacción falsa positiva. Sin embargo, practicó responder las preguntas implícitas de su esposo simplemente de todos modos. Generalmente relajada, fue al aeropuerto a la hora indicada. Deliberadamente no le había dicho a nadie a qué hora llegaba su vuelo bajo el pretexto de que todos estarían ocupados con el trabajo o la escuela. Insistió en tomar un taxi, la familia no podía estar en la terminal nacional cuando ella llegara a la terminal internacional. Justo saliendo de aduanas, no pudo evitar comparar la forma en que llegó con la forma en que lo había imaginado. En lugar de ronronear como un gatito satisfecho, llegó con un cuenco de mendigo en las manos.
Después del viaje en taxi, esperó en la sala de espera del polígrafo durante 1 hora hasta que uno de los técnicos la llevó a la habitación. Le explicó el procedimiento básico para las preguntas previas a la prueba para calibrar el equipo a su fisiología. Luego, el técnico sacó una carpeta y frunció el ceño. «Ah, claro, ese es el que está aquí». Laura se sonrojó ligeramente, sabiendo la naturaleza de las preguntas. Se dio cuenta de que el operador pronto adivinaría su historia reciente. «Señora Brown, las preguntas que tengo están en un formato bastante inusual. En lugar de la lista habitual de preguntas, están en forma de diagrama de flujo», explicó el técnico. Hay una pregunta inicial, y luego, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, una opción de qué preguntar a continuación. Esto ralentiza un poco las cosas, pero no afecta la validez de las pruebas, le aseguro. ¿Está lista? Tan lista como siempre he estado, respondió Laura. El operador repasó las 8 preguntas de calibración y luego hizo una pausa para abrir el archivo nuevamente y leer la pregunta número 2. Hace 2 semanas, usted fue a Bali con la intención de tener relaciones sexuales extramatrimoniales con el señor Peter. ¿Es correcto? Sí, respondió Laura. El operador miró las lecturas del polígrafo y tomó nota, luego miró el archivo. Laura se preparó para la siguiente pregunta. ¿Sería sobre si realmente había tenido relaciones sexuales con Peter en Bali o si había tenido relaciones sexuales con él antes de ir a Bali? Esperaba con todas sus fuerzas que la pregunta se formulara de una manera que pudiera negar creíblemente. Para la pregunta simple, ¿tuviste relaciones sexuales con Peter?, preguntó el operador. No, respondió Laura, esperando mantenerlo simple. El técnico cerró el archivo y comenzó a sacar el papel de la máquina. Gracias, señora Brown. Tengo una dirección de correo electrónico para enviar el informe. Puede irse. Laura quedó atónita. ¿Es eso todo? ¿Solo una pregunta? Sí, una pregunta inusual. Solo he visto esto una vez antes, y sé que ese tipo estaba tratando de dejar en claro su punto. Creo que quien escribió esas preguntas estaba al tanto de su esposo, explicó el técnico. Laura asintió automáticamente. ¿Qué quiso decir con eso? Porque no entiendo. Supongo que tu esposo quiere decir que no le importa en absoluto si tuviste un romance en Bali. Solo quiere confirmar que tenías la intención de hacerlo. Está diciendo claramente que tu intención de tener relaciones sexuales con este tipo, Peter, es suficiente para él. Buena suerte, señora Brown. Hay tarjetas de presentación de un par de buenos abogados de divorcio en el mostrador de recepción. Laura salió de la habitación aturdida. Había basado toda su defensa, todo su proceso de aprendizaje, en convencer a su esposo de que no había dormido con nadie más. Careciendo de mérito profesional, no tenía idea de cuán ofendido estaba él por su deshonestidad y simples intenciones. Frustrada y enojada, Laura cometió su último error, ignorar la oportunidad de ir a otro lugar para permitirse tiempo para tomar una decisión racional. Se subió a un taxi y condujo a casa. En su opinión, ahora era una verdadera batalla de voluntades. El instinto competitivo se activó, Dave había disparado el primer proyectil y ahora era su turno de devolver el fuego. El taxi la dejó en la entrada de su vecindario. Sentado en el auto al otro lado de la calle, Dave, Daniele y Larry se miraron tristemente mientras veían a la mujer furiosa dirigirse hacia la antigua casa familiar. Estaban agradecidos de haber hecho todas las provisiones la noche anterior. Lo último que Dave quería era ser abusado frente a los niños, definitivamente sería malo para su salud. Llegaron a la habitación que habían reservado para Laura, asegurándose de que sus teléfonos estuvieran apagados. Capítulo 9. No hubo noticias de Laura hasta el lunes. La esperanza de que hubiera usado el tiempo para pensar racionalmente era débil, pero estaba presente de todos modos. La última esperanza colapsó cuando el lunes por la noche Dave recibió una carta de Sara. Lo reprendía por sus tácticas bajas de poner a los niños en su contra.
Hablaba de una audiencia de emergencia en el tribunal de familia que su abogado estaba organizando para decidir la custodia temporal de Danielle y Larry, basándose en las predicciones de J. También lo informaba de que había concertado una cita para que se reunieran con un psicólogo al día siguiente. Convocaba a una reunión familiar el miércoles por la noche. Laura reflexionó durante el fin de semana y, como de costumbre, ideó un plan que sentía que cubría todas las bases. Lo primero era intentar salvar el matrimonio que Dave parecía haber dado por perdido. Eso significaba ver a un consejero, una mujer por supuesto, para maximizar las posibilidades de explicar su línea de pensamiento a su esposo. En segundo lugar, sesiones familiares para explicar sus acciones a los niños. En tercer lugar, por supuesto, el tribunal para asegurarse de estar en el lado ganador si lo peor sucedía. Laura ya estaba en la sala del consejero cuando llegó Dave, justo a tiempo para el martes. Inmediatamente le gustó la mujer de 40 años vestida como una mujer de los 60. Las sillas estaban dispuestas frente al consejero pero a más de un brazo de distancia. Después de las presentaciones durante las cuales Laura era Laura y Dave era el señor Brown, la hippie envejecida invitó a Laura a ir primero. Laura explicó la historia de su matrimonio y luego expuso los hechos según ella los veía. Fue una esposa y madre fiel hasta que, por alguna razón, se desvió del camino, mintió a su familia y tuvo una cita con otro hombre. No hubo sexo, como la observación de su esposo lo mostraba, pero la intención estaba allí. Al salir, se quedó atónita al enterarse de que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Lamentó lo que había hecho, y su deseo más sincero era simplemente dejar atrás el episodio y seguir adelante con su matrimonio con David. El consejero miró a Dave. En primer lugar, me gustaría decir que estoy hablando en nombre mío y de nuestros hijos. La queja principal de mis hijos es que su madre les mintió, utilizó 2 semanas de sus vacaciones anuales, que son 6 meses, para irse por su cuenta, y dejó su número de teléfono para que no pudiera ser contactada en caso de emergencia. Con toda honestidad, no encargué ninguna vigilancia de Laura en Bali. Esto dejó atónita a Laura, ya que era lo primero que haría. No podía creer que fuera cierto. De hecho, ni siquiera quería creer que estaba jugando por fuera hasta que nuestra hija menor hackeó la cuenta de correo electrónico de Laura y descubrió rastros de los arreglos que ella y su amante habían dejado. Además, para que conste, me aconsejaron cancelar mis tarjetas de crédito después de que mi hija mayor descubriera que mi esposa estaba bloqueando todas las finanzas familiares de tal manera que me dejaba indefenso. Una vez más, Laura quedó atónita. No se había dado cuenta de que sus precauciones habían sido expuestas, ni había pensado en cómo se interpretarían tales acciones. El hecho de que ambas hijas estuvieran trabajando activamente en su contra tampoco mejoró su estado de ánimo. En cuanto a lo que mi esposa quiere de este proceso, discúlpame por no confiar en una maldita palabra que dice, continuó Dave. La furia de sus palabras finalmente transmitió a Laura cuán ofendido estaba su esposo por sus acciones. Antes de que pudiera reaccionar, el consejero se volvió hacia Dave. Así que, ¿qué esperas lograr con estas sesiones? Espero entender por qué mi esposa pensó que era aceptable mentirle a su familia y arreglar para tener relaciones sexuales con otro hombre, respondió Dave. En este punto, el matrimonio de David y Laura aún podría repararse. Todo cambió en un instante. El cambio no fue culpa del esposo o la esposa, sino del consejero cuando murmuró casi en voz baja, «Oh, tenemos un dinosaurio». Dave, quien pensaba que Laura había organizado todo para acelerar el divorcio y había elegido a propósito a un consejero para minimizar las posibilidades de reconciliación, estalló. Había oído hablar de consejeros así y pensó que estaba completamente equivocado. Salió furioso de la habitación. Laura, que tenía una pequeña oportunidad de evitar el desastre si hubiera corrido tras Dave y se hubiera disculpado con él, desahogó su frustración con el consejero. Para cuando terminó la reprimenda, Dave ya se había ido. El consejero se disculpó y persuadió a Laura para que tuviera una sesión individual con ella la próxima semana. Luego se disculpó con David por su comportamiento inapropiado y también tuvo una sesión individual con él.
Esta fue la tercera sesión obligatoria al final de la cual se tomaría una decisión sobre si continuar o abandonar el trabajo. Capítulo 10. La reunión familiar al día siguiente no fue mejor para Laura. Simplemente no lo entendía. Una vez que mientes a alguien, la confianza se convierte en una nota al pie en los libros de historia, justo encima del colmillo de un mamut lanudo. Los invitó a todos a cenar antes de la reunión, pero Sara le recordó que no sabía cocinar ni un poco y le dijo que todos estarían allí a las 7:30 p.m. Laura intentó abrazarlos a todos cuando entraron, pero todos la trataron con mucha frialdad. Laura cometió el error de sentarse al final. Para cuando estaba lista, se encontró sola frente a 4 miradas desde el sofá. Intentó que su mejor amiga Sara se pusiera a su lado, pero sin éxito. Una vez más decepcionada, comenzó su discurso preparado. Hubo un poco de disculpa y muchas, realmente no hice nada, y excusas. Se sintió poco apreciada tanto como mujer como principal proveedora de la familia. La atención de su esposo se convirtió en algo cotidiano, y ella comenzó a extrañar la atención que las mujeres solteras daban por sentada. Comenzó a sentirse poco atractiva cuando un hombre más joven comenzó a prestarle atención. Sucumbió a sus encantos. Durante la conversación, Laura intentó enfocarse en Daniel y Larry. Le resultaba difícil encontrarse con la mirada de Dave, y Sara estaba tomando notas en su cuaderno detrás de sus rodillas levantadas, bastante irritada. Finalmente, el silencio de aquellos a quienes ella había llegado a referirse como el banco de la oposición también la cayó a ella. Sara habló: «Maldición, mamá, me has decepcionado de nuevo». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Laura. «En la prueba del cliché, solo puedo darte un 85%. Si hubieras mencionado que nadie resultaría herido si no se enteraban, podría haberte dado un 100%. Nadie sabía si Laura se ruborizaba de enojo o porque se daba cuenta de que también había planeado decirlo, pero se le pasó por la cabeza. Sea cual sea la razón, se dio cuenta de que no recibiría ninguna simpatía de sus hijos mientras Dave controlara sus corazones y mentes. «David, a la cocina, ahora, por favor». Laura se abalanzó sobre él tan pronto como estuvieron solos. Detrás de la puerta cerrada, le susurró entre dientes apretados: «¿Realmente tiene que ser así, David? Te quebraré hasta que vuelvas arrastrándote, rogándome perdón». Dave la miró tristemente porque se dio cuenta de que ella seguía siendo esclava de su propia naturaleza. «No, no tiene que ser así en absoluto si simplemente hicieras lo que deberías saber que es lo correcto. El resultado no tiene que ser inevitable si dejas de lado a la estúpida consejera imparcial que has elegido y vamos a la corte. Nos veremos en la corte, David». Capítulo 11. El jueves, Dave se mudó a una casa alquilada de 3 habitaciones. Obviamente, nada de esto iba a terminar pronto. También fue notificado de que la audiencia preliminar de custodia para Daniele y Larry estaba programada para el próximo martes. Después de conocer el nombre del juez de la corte familiar asignado a él, llamó a John y le dijo que había tenido suerte y había elegido al mismo juez que nunca había otorgado la custodia a su padre. Dave rechazó la oferta de John de representarlo, pero pidió una cita de fin de semana para aprender sobre los procedimientos y qué podía y no podía decir. Iba a intentar usar el sistema correctamente una vez y luego volver a sus propias tácticas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para garantizar el bienestar emocional de sus hijos. Un fin de semana divertido se pasó arreglando la casa alquilada. Dave sentó a los niños alrededor de la mesa y les explicó honestamente cómo se vería la casa en el futuro cercano y cuáles eran sus planes a largo plazo. Los niños se animaron y se unieron a la planificación. Juntos buscaron en Internet todo lo que necesitaban. El martes, el abogado de Laura se sorprendió un poco al enterarse de que Dave tenía la intención de representarse a sí mismo. Se dio cuenta de la incómoda posición en la que estaría Laura si la interrogaba su propio esposo. La corte se retrasó ese día, así que solo se pudieron discutir asuntos administrativos hasta el final de la sesión, y luego todos tenían que comparecer al día siguiente. Durante la noche, la noticia llegó a varios reporteros locales.
El día siguiente comenzó con el abogado de Laura repasando la propiedad, el poder adquisitivo relativo y otros detalles. Luego, Dave comenzó a hacer preguntas. Laura estaba visiblemente nerviosa, lo que no pasó desapercibido por los reporteros. Comenzó suavemente: yo soy quien construyó la casa familiar con mis propias manos. Sí, lo hiciste, pero yo estaba ocupada trabajando y ganando la mayor parte del dinero. ¿Regresaste a trabajar dentro de los 2 meses posteriores al nacimiento de todos tus hijos? Sí. ¿Quién solía hacer el desayuno, el almuerzo y la cena de nuestros hijos? Tú. Trabajaba muchas horas. ¿Dirías que yo era el cuidador principal? Probablemente. Recientemente me mentiste a mí y a tus hijos y fuiste a Bali durante 2 semanas con el propósito expreso de tener relaciones sexuales con otro hombre. Objeción, su señoría. Alguien necesita decirle al señor Brown que el adulterio ya no es un factor en las disputas de custodia de menores en este país. Lo siento, su señoría. No me importa el adulterio. Solo quiero enfatizar el carácter de mi esposa, que se considera una madre apta. Objeción denegada. Bueno, fui a Bali porque necesitaba unas vacaciones, y resultó que fui con un amigo masculino del trabajo. Sí. ¿Cuándo te fuiste a Bali después de mentirle a tu familia, dejaste la siguiente carta para que la encontrara tu esposo? Luego Dave leyó la carta completa. De reojo, vio a ambos reporteros disparando furiosamente. Laura no tuvo que responder la pregunta, su mirada furiosa lo hizo por ella. Fue embarazoso. ¿Es cierto que cuando regresaste de tu viaje infame, nunca intentaste disculparte con tu esposo y tu familia por tu engaño y obviamente intenciones inmorales? Nuevamente, la respuesta seria fue el silencio. Su señoría, su decisión parece que sería fácil. Soy el cuidador principal de mis hijos menores y siempre lo he sido. Deberían ser otorgados a mí, junto con la casa que construí y en la que han vivido la mayor parte de sus vidas. Nunca engañé a mi esposa ni le dije a ella y a los niños mentiras dañinas flagrantes, y exijo que ella se retracte de esto. Ella ha demostrado con sus acciones que no puede influir en mis hijos. Dave tomó asiento con la espalda hacia Laura, sus ojos llenos de furia intentaban quemar agujeros en la parte posterior de su cabeza. La jueza estaba completamente despierta y emitió su fallo de inmediato. La esencia del mismo se reducía al hecho de que innumerables estudios habían demostrado que, en caso de divorcio, los niños siempre estaban mejor viviendo con su madre. Según su decisión, la custodia temporal y la residencia en el hogar familiar irían para Laura. Laura sonrió con suficiencia. Dave permaneció neutral, esto era exactamente lo que había esperado después de su conversación con John. Se puso de pie. Su señoría, permítame dirigirme al tribunal. Me gustaría llamar la atención sobre sus propias decisiones en los casos Harper v. Harper, Smith v. Smith, Fon v. Fulton y otros demasiado numerosos para mencionar, donde otorgó la custodia al cuidador principal. Al no recibir respuesta de la jueza, Dave procedió a citar 3 artículos científicos que refutaban la noción de que los niños siempre están mejor con su madre. ¿A qué estás apuntando, señor Brown? Simplemente me preguntaba, su señoría, ¿puede un hombre con un pene ganar en su tribunal? La jueza miró fijamente a Dave, él la miró atónito. Luego declaró el caso cerrado y programó el siguiente. Los reporteros estaban escribiendo frenéticamente. Dave se acercó y les entregó copias de la carta de Laura. Luego salió sin mirar atrás. El abogado de Laura se acercó y la felicitó. Ella no se sentía con ánimos de celebrar. El discurso de Dave sobre cómo ella no se arrepentía en lo más mínimo por sus acciones había tocado un nervio. Desafortunadamente, su instinto de ganar cualquier pelea no le permitiría retroceder una vez que el juego había terminado. Culpar a su matrimonio por la sonrisa triunfante de Laura, Dave contó a todas las personas que habían ofendido su sentido de la justicia y necesitaban ser reeducadas. Eran 3, y los planes ya estaban en marcha. Ya había consultado con Sara para obtener una segunda opinión y había hecho los cambios que ella sugirió.
De hecho, una de sus sugerencias fue mucho mejor de lo que había imaginado. Regresó a casa y, a través de un amigo en el gobierno federal, entregó una carta al presidente de la Corte Federal detallando sus acusaciones de parcialidad contra un juez. Luego esperó a que Danielle y Larry regresaran de la escuela. Aceptaron fácilmente su solicitud de pasar al menos las próximas 2 noches con su madre. Luego les entregó el equipo para la segunda fase de su plan. 2 artículos de periódico publicados al día siguiente hablaban desfavorablemente tanto de Laura como de la jueza. Dave los recortó y los envió por correo electrónico a un amigo de un amigo de un amigo. Capítulo 12. El miércoles por la tarde, Laura afortunadamente llegó a casa a tiempo. Danielle y Larry estaban allí, pero dejaron claro que esto se hacía en protesta. Cuando accedieron a responder sus preguntas, se limitaron al mínimo de palabras. Tuvo que pedirles que prepararan los almuerzos escolares para el día siguiente. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho eso que se le olvidó. Al no encontrar nada adecuado en los armarios, terminó dándoles dinero para la cafetería. Llegó a casa a las 4 p.m. para cambiarse para su sesión de terapia individual a las 5 p.m. En la sesión, expuso sus condiciones para aceptar de nuevo a Dave. Esto ocupó la mitad de la sesión. El consejero pasó el resto del tiempo repasando la historia de su matrimonio. Laura confesó 2 relaciones inapropiadas antes de Peter, una con un colega de trabajo y otra con un vecino. Enfatizó que con los 3 amigos, no hubo relaciones sexuales reales, sin mencionar que en los 2 primeros casos, no fue por elección propia. Expresó genuina perplejidad por qué Dave estaba tan ofendido por sus acciones, ya que no había pasado nada. La consejera prometió consultar con su esposo sobre los términos, pero advirtió que la reconciliación era poco probable, dado que las objeciones de Dave parecían estar basadas en la deshonestidad y las intenciones en lugar de las acciones. La sesión con Dave al día siguiente fue corta, abrupta y un poco intimidante. Cuando le preguntaron qué quería de la sesión, Dave simplemente le dio 2 opciones: o quería una referencia a otro consejero que no aprobara abiertamente la infidelidad femenina, o quería que ella certificara que el matrimonio era irreparable. Un poco alarmada de que su declaración de la primera sesión pudiera perjudicar su carrera, la consejera informó rápidamente a las autoridades correspondientes que el matrimonio se había disuelto. Sabía que otro informe sobre ella a su cuerpo profesional bien podría ser el último. Cuando Dave llegó a casa, Danielle y Larry ya estaban allí y parecían bastante asentados. Un oficial de policía llamó a la puerta y dijo que estaba violando una orden de la corte de familia. Señaló que no era él, sino sus hijos. La única forma de desalojarlos era por la fuerza, y eso se consideraría asalto. El policía les pidió a los niños que lo acompañaran, pero se negaron. Se fue a buscar instrucciones. Tan pronto como regresó, Laura irrumpió en la casa. David, ya te he dicho que no tiene que ser así. Solo diles a Danielle y Larry que vengan conmigo, dame la casa, y seré generosa con las visitas y la división de propiedades. Laura, por favor, deja mi territorio. No voy a obligar a los niños a una situación que no desean y que dañará su sentido del bien y del mal. David, ¿cuánto tiempo llevamos conociéndonos? Me conoces. No soy una mala persona. Ese es el problema, Laura. No te conozco. La mujer con la que me casé no habría hecho lo que hiciste. Ciertamente no habría hecho lo que hiciste y luego no solo no habría tenido ningún remordimiento, sino que le habría dicho a nuestro consejero que me diera un ultimátum: aguantar tu comportamiento o perder todo lo que valoro. Ciertamente no después de enterarme en la sesión de terapia de ayer de que antes de Peter, intentaste tener relaciones con otros 2 hombres. Dime, Laura, ¿qué hice yo para merecer lo que me hiciste? ¿Y qué vas a hacer ahora? La realización de que la consejera la había dejado en la estacada hizo que Laura se sonrojara. La culpa le impidió desahogarse con Dave. La consejera era otra historia. Era sobre ella sobre quien toda la ira de Laura estaba ahora enfocada. No se le permite decirte eso. Dave no comentó sobre esta afirmación explícita o implícitamente.
Laura huyó enojada. Dave fue y borró el grabador de cinta que Daniel había puesto en el bolso de Laura antes de la sesión de terapia y recuperó después. Estaba seguro de que la justicia recta estaba a punto de visitar a la consejera, y tenía razón. 3 días después, la consejera recibió la noticia de que sus servicios ya no eran necesarios. Un inconveniente menos, 2 por ir. Los servicios para niños llegaron el sábado por la mañana, pero se fueron decepcionados cuando quedó claro que los niños solo saldrían si eran arrastrados a la fuerza afuera, gritando y pataleando. Cometieron el error de intentar aplicar lógica a una situación altamente emocional, dijo el oficial jefe Larry. Los tribunales han decidido que es mejor para ustedes vivir con su madre. Entonces, los tribunales estaban equivocados. Ni Daniele ni yo queremos vivir con una mentirosa que lastimó a nuestro padre. Eso fue todo. Laura pasó la semana siguiente tratando de volver a ganarse el favor de los 3 niños. Eventualmente, se negaron a devolverle las llamadas y eliminaron de inmediato sus correos electrónicos y mensajes de voz. Intentó hablar con Dave, pero tan pronto como se dio cuenta de que la conversación no incluía una disculpa, la terminó. Finalmente, se rindió y contrató a John como su abogado de divorcio. También fue a ver al jefe de Sara para confirmar el consejo que ella le había dado. Al final de la siguiente semana, se enteró a través de Sara de que Laura iba a hacer otro viaje de negocios durante toda la semana siguiente. Tomó una semana de vacaciones y hizo un trabajo fenomenal ayudando a los niños después de la escuela y durante las horas de trabajo. Laura descubrió exactamente cuál era el intento cuando llegó a casa el viernes siguiente. Estacionó en el camino de entrada y se maravilló. Frente a ella había un lote bellamente ajardinado con una piscina colgante. También había un garaje de ladrillo. Todo lo que faltaba era su hermosa y galardonada casa. Su palacio plegable había sido desmantelado, en su lugar había un edificio solitario y muy dañado. Aparentemente, lo habían comprado en una de las subastas de seguros después de ser dañado en tránsito. Aturdida, abrió la puerta y se dio cuenta de que Dave se había esforzado por reemplazar las cerraduras. Todas sus ropas, parte de sus muebles y todas sus pertenencias personales estaban allí. Estaba dividida entre la rabia y una profunda tristeza. Por un tiempo, la tristeza ganó. En el suelo, justo frente a la puerta, había una copia de las escrituras. Leyó, terreno y viviendas en dirección, punto. En la dirección, se dio cuenta de que había sido hábilmente engañada. El terreno le pertenecía a ella, y de hecho había una vivienda en él. Llamó a su abogado para confirmar que no se podía hacer nada respecto a la casa y luego, después de pensarlo un poco, llamó a su asesor financiero para modificar el único acuerdo financiero que había hecho que pudiera ser modificado en este punto. Se trataba de un fideicomiso en el que se había transferido un terreno vacante. Le dijeron que Sara ya había ejercido su derecho y había transferido todos los documentos a su nombre únicamente. El último acto de Laura antes de perder la razón fue maldecir su propia arrogancia cuando pensó que los 3 niños estarían de su lado. Luego se dio cuenta de que el resto de su familia se había vuelto en su contra, Dave por robarle la casa, los niños por no apoyarla. Estuvo muy cerca de darse cuenta de la enormidad de sus crímenes, pero desafortunadamente, la autocompasión se convirtió nuevamente en ira antes de que se estableciera completamente la conexión. Envió una carta a los 3 niños, ¿realmente me odian tanto? Una respuesta solitaria llegó de vuelta, no te odiamos. Siempre supiste que haría lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. Es solo lamentable que me hayas puesto en una posición en la que tengo que protegerlos de ti. Firmado, Dave. Laura recogió sus pertenencias personales, luego fue y se registró en el motel. Condujo por el vecindario de Sara para asegurarse de que los módulos de su antigua casa estuvieran ordenadamente alineados, esperando ser colocados y conectados. El lunes, recibió la demanda de divorcio de Dave en el trabajo. Se disculpó por llevarla allí, pero explicó que no sabía dónde más podría estar. Pasó la siguiente hora tratando de leer entre líneas un acuerdo que, a primera vista, parecía generoso.
Le daba el 100% de propiedad de los bienes adquiridos en conjunto, que, dado que la mayoría de los demás activos estaban bloqueados, era la gran mayoría. Se debían deducir varios gastos del valor de la propiedad. Estos incluían el costo del pasaje aéreo y una habitación de hotel en Bali. Una nota explicaba que eran las cantidades que Dave creía que Laura había robado del matrimonio. También se dedujeron los costos del divorcio y el costo de desenredar su fraude financiero, incluida la mitad del interés esperado sobre el dinero depositado en un fideicomiso durante los próximos 2 y 5 años, respectivamente. Solicitó que los niños fueran colocados bajo la custodia del padre que eligieran por el bien de la unidad. Si Danielle o Larry elegían al otro padre, Larry, como el menor, tomaría la decisión. La unidad familiar era primordial. Laura llamó a su asesor financiero y preguntó cuáles eran las posibilidades de revocar los 2 fideicomisos a nombre de los niños y le dijeron que ninguna. Hizo bien su trabajo. A través de un abogado de divorcios, intentó que se designara a otro consejero, pero dado que el primero ya había aceptado el matrimonio, era imposible sin el consentimiento de Dave. Cuando exigió tal consentimiento a través del abogado, Dave le recordó que ya había sugerido otro consejero unas semanas antes y que había sido rechazado. Ahora que Laura parecía estar guiada solo por la perspectiva de su destrucción inminente. Era demasiado tarde. Laura firmó el contrato, dándose cuenta de que era lo mejor que jamás obtendría. Dado que el Tribunal de Familia seguramente le había otorgado la custodia de Danielle y Larry, recibiría los activos prometidos en los fideicomisos de los 2 hijos menores como su tutora legal. Eso significaba que solo perdería el valor del segundo lote de terreno. Una vez que todas las IES estuvieron puestas y las T's cruzadas, el divorcio avanzó rápidamente. El abogado le aseguró que se les asignaría el mismo juez de familia ya que ahora estaban bajo su jurisdicción y tenía fama de ser muy parcial. El abogado solía aconsejar a sus clientes masculinos que la enfrentaban a rendirse y ahorrar su dinero, sabiendo que su plan vengativo estaba en marcha, que ella ganaría, y que Dave quedaría desamparado. Laura se relajó. Se preguntó si el orgullo de Dave le permitiría volver, en cuyo caso sería magnánima pero con condiciones, o si se resignaría a suplicar. Capítulo 13. Habiendo recuperado su confianza, Laura entró al juzgado un mes después. Fue recibida por un abogado ansioso. Señaló a una mujer con traje en la primera fila de la galería pública. ¿Ves a esta mujer? Fui a la escuela de leyes con ella. Escuché que ahora trabaja en la oficina del juez federal principal. Algo está pasando, y no me gusta. Estaba claramente agitado, y Laura se contagió de nerviosismo. La jueza abrió la audiencia anunciando que este era su último caso, ya que se jubilaba anticipadamente. No parecía feliz por ello. Luego comenzaron los abogados. Laura objetó la demanda de Dave de que ella pagara todos los honorarios legales. Él sugirió que Laura pagara los costos de Dave y viceversa. John no estuvo de acuerdo, señalando que estaba actuando pro bono para Dave. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. John pintó un cuadro preciso de la pareja y sus méritos relativos como tutores. Hubo poco que el abogado de Laura pudiera hacer. Parecía lamentar confiar en el protocolo del juez y no preparar mucha evidencia factual. El caso duró toda la mañana y fue claramente unilateral. Una vez más, la jueza dictaminó, mirando a menudo a la mujer disfrazada en la audiencia y hablando como si tuviera la boca llena de cristales rotos. Dijo que los hechos del caso eran simples y que Dave, como el cuidador principal, recibía la custodia. Incluso lo felicitó por la generosa oferta que había hecho a Laura para la división de propiedades y esperaba que pudiera criar bien a los niños con la parte que había aceptado. Hubo insinceridad en su voz todo el tiempo. Laura estaba tan impactada que se perdió el último golpe del martillo del juez. Regresó a su solitario apartamento de un dormitorio y se preguntó qué autobús la había atropellado. Sin embargo, no podía entregarse a la autocompasión. Tenía un asunto inmobiliario que resolver. Anticipándose a una decisión financiera, puso su antigua casa en venta. Era un vecindario empinado e incómodo,
adecuado solo para una casa muy específica, y el precio que había acordado establecer para ella era muy bajo. A menos que alguien replicara exactamente su antigua casa, incluso el paisajismo tendría que ser abandonado. Antes había sido espectacular, pero solo gracias al ingenioso diseño de Dave. Esta tarde era el momento de la liquidación. Quería entregar las escrituras a los nuevos propietarios ella misma y desearles que disfrutaran de la casa tanto como ella lo había hecho. Se decepcionó cuando el hombre presente anunció que era solo un agente de los nuevos propietarios, estarían aquí pronto si quería esperar. Cuando Laura vio el auto de David conduciendo 4 camiones con su antigua casa y una grúa detrás de ellos, decidió irse a su nuevo lugar. Miró el magro cheque en su mano, todo lo que había obtenido del desastre en el que había convertido su exitosa vida. Aún ligeramente aturdida, escribió en su diario de pensamientos que un amigo le había recomendado para ayudarla a sobrellevarlo. Tomó un bolígrafo rojo y escribió en letras grandes y audaces: la próxima vez que te pique, ve a una maldita farmacia. La próxima vez que metas la pata, pide disculpas, maldita sea. Eres el doble de inteligente de lo que piensas. Alrededor de 8 semanas después de lo esperado, Laura se fue a comer un poco de pastel humilde. Compró una botella de champán para felicitar a los nuevos propietarios. Cuando llegó, fin. ¿Qué piensas, querido lector? Quizás algún buen consejo al final. Tengo más que puedes tomar o dejar. Cuando 2 personas invitan a un tercero para resolver un problema, ya sea un consejero, un abogado bien intencionado o el tipo del vecindario, renuncian al control de su propio destino. Si es posible, resuelve tus propios problemas y siempre trata a tus seres queridos con dignidad y respeto. No sé si el siguiente refrán se aplica en Australia o no: ten cuidado con los dedos que pisas hoy, podrían ser el trasero que tendrás que besar mañana. Dado que lo anterior no fue una continuación de una historia estadounidense, fue escrito en australiano, o como lo llamamos, strain. Para aquellos que no quieren buscar términos poco familiares en un diccionario australiano, les diré que un arroyo es un arroyo, y ir a la maleza es irse de la ciudad. Los australianos son una raza irreverente que no respeta auténticamente la autoridad. Este hecho a menudo se exagera por nuestros políticos que se toman demasiado en serio. De hecho, algunos de nuestros políticos más prominentes han sido algunos de los bromistas más grandes en el pasado. En los años 70, teníamos un primer ministro llamado Gough Whitlam. Durante una entrevista, fue presionado por un periodista agresivo que quería que expresara su posición en el debate sobre el aborto. Como muchos políticos, Gough quería mantener sus opiniones personales sobre este debate altamente controvertido en privado, pero ella lo presionó. Finalmente, perdió la paciencia y le dio su opinión durante una entrevista en vivo. Señora, estoy a favor del aborto, y en su caso, lo haría retroactivo. Subió 20 puntos en las encuestas de opinión. Pido disculpas por mi ausencia, pero actualmente estoy en prisión. Me encanta leer historias sobre héroes del pasado, y recientemente leí una historia sobre un pequeño niño holandés que salvó el día al meter el dedo en un dique. Te ahorraré los detalles, pero me impresionó tanto que intenté hacerlo yo mismo. Con buen comportamiento, debería estar fuera en unos 6 meses.